Capítulo 11. Harry estaba sentado en su cama en la torre de Ravenclaw, pensando qué hacer. Acababa de regresar de un partido de Quidditch entre Gryffindor y Slytherin. Fue durante el partido cuando, de repente, las nubes se oscurecieron y un relámpago brilló. Harry oyó a Aquila hablar en su mente, advirtiéndole del peligro y una posible amenaza para su vida. Durante el partido, ambas Bludger se alejaron repentinamente de los jugadores y fueron directamente hacia Harry. Harry se apartó, pero las Bludgers eran implacables. Una Bludger regresó y golpeó su pierna derecha, que probablemente estaba destinada a su ingle. Se apartó de otra que estaba a punto de impactarle en el pecho. Sacó su varita y disparó la Bludger que se aproximaba, pero no fue lo suficientemente rápido como para golpear a la otra, ya que le rompió el brazo izquierdo, justo cuando los profesores la convertían en humo. Mientras intentaba levantarse, con una mano y una pierna rotas, vio una pequeña sonrisa en el rostro de Quirrell. Había querido investigar el extraño comportamiento de Quirrell, pero ahora le daba igual. Quería a ese hombre muerto. Claramente, había sido él quien había dejado entrar al troll en Halloween. Era medianoche cuando Harry se puso su capa de invisibilidad y salió volando de la torre en forma de águila. Era realmente asombroso lo que su capa de invisibilidad podía hacer. Podía transformarse en animago y la capa se encogía y se le pegaba al cuerpo sin caerse. Voló al segundo piso, donde sabía que estaba el aula de defensa. Volvió a transformarse y se quedó de pie tras una columna mientras observaba a Quirrell acercarse a su aula. Movió los dedos de su mano izquierda y su varita de plumas de ébano y pájaro de trueno salió volando de su funda a su mano expectante. La ley mágica establecía que una bruja o un mago solo podía tener una varita, y dicha varita debía estar registrada en el Ministerio de Magia. Los fabricantes de varitas registrados como Ollivander nunca le venderían una segunda varita a menos que la primera estuviera rota, pero necesitaba una varita para hacer su trabajo sucio, algo que no pudiera ser rastreado hasta él, ni remotamente, y esta varita era perfecta para eso, ya que Aquila le había dado gentilmente una pluma para el núcleo. Apuntó a Quirrell con su varita y mentalmente dijo, Imperio. Sintió que perdía el control. Le indicó qué hacer y lo siguió. Quirrell caminó hacia la zona restringida del tercer piso y abrió la puerta. Harry había seguido a Hagrid una vez y se había topado con el semigigante alimentando al gigante Cerbero. También había descubierto que había una trampa del diablo gigante justo debajo de la trampilla. Tal como lo había predicho, el perro le destrozó las piernas a Quirrell justo cuando estaba a punto de saltar. El hombre gritó y cayó de cabeza en la trampa mortal. Harry cerró los ojos, agudizó sus sentidos y sintió como la vida del hombre se le escapaba mientras la planta lo estrangulaba. Harry sonrió con tristeza, se transformó en águila y regresó a su habitación volando hacia la ventana. Quirrell estaba muerto y, si tenía razón, también lo estaban los atentados contra su vida. Por fin podría disfrutar de su primer año en paz. HP asterisco señor del rayo asterisco HP durante el siguiente mes y medio, Harry entrenó intensamente para el campeonato de duelo en la sala de los menesteres. También había empezado a desentrañar poco a poco los recuerdos de Voldemort, pero por lo demás, todo seguía igual. Seguía siendo el primero de la clase, para disgusto de Hermione y Granger. Albus Dumbledore lo dejaba solo, lo que volvía a Harry paranoico, y seguía comunicándose con Sirius. El 19 de diciembre, Harry recibió otra llamada de Sirius. Acabo de recibir una carta de lunático. Dijo que le gustaría vernos durante las vacaciones de Navidad. ¿Qué te parece?, preguntó. Dile que nos veamos el 29. Tengo algunas preguntas que hacerle, dijo Harry con frialdad. Se había cabreado mucho al descubrir la existencia de Remus Lupin. También se había cabreado con Sirius por anteponer la venganza a sus responsabilidades con el pequeño Harry, pero tuvo tiempo de aceptarlo y había perdonado a su padrino. Claro que el otro hombre no lo sabía, pues Harry había decidido que Sirius ya había sufrido bastante, pero definitivamente no iba a ser indulgente con Lupin. Cualquier relación entre ellos se decidiría en función de las respuestas que diera. Entonces, ¿qué pasa entre tú y la tía Amy? ¿Me lo vas a decir o tengo que adivinarlo?, preguntó Harry sonriendo,
cambiando de tema. Pícaro. Nada por ahora, sin embargo. Amelia y yo llevábamos casi 2 años saliendo antes de que me enviaran a Azkaban. 10 años es mucho tiempo, Harry, y ambos hemos cambiado. Yo sé que sí. Dudo que hubiera aceptado antes el señorío negro. Y definitivamente me he vuelto más cínico y paranoico. Así que hemos decidido esperar y ver. Todavía sentimos algo el uno por el otro, y si funciona, bien. Si no, bueno, solo tenemos que superarlo y seguir adelante, dijo en voz baja. Harry suspiró. Hablando de amores, hay algo que tengo que decirte. Hace varios meses, descubrí que había un contrato matrimonial inquebrantable entre la casa Potter y la casa Gringotts. Tengo que casarme con la heredera Daphne Gringotts. ¿Qué opinas? Sirius tardó casi un minuto en recuperarse de la sorpresa. Bueno, al menos no es alguien malo. La familia Gringotts ha sido notoriamente neutral durante años, y por lo que he oído, Lord Cyrus Gringotts parece ser un buen hombre. Buena suerte, chico, siempre estoy aquí para darte algunos consejos, dijo con una sonrisa. ¿Consejos sobre qué?, preguntó Harry con inocencia. Sirius sonrió y, tras asegurarse de que Harry no desactivara el espejo, procedió a darle al joven la charla, y en opinión de Harry, la conversación más vergonzosa de su vida. HP asterisco señor del rayo asterisco HP 2 días después, Harry, Daphne, Tracy, Neville, Susan y Hannah se encontraban sentados en un compartimento del expreso de Hogwarts, divirtiéndose. Claro que todo lo bueno tiene su fin, pues de repente, Ron Weasley y Hermione Granger irrumpieron en el compartimento. Por improbable que pareciera, esos dos empezaron a salir juntos después del incidente del troll y habían conseguido molestar a Harry más de lo habitual. Ron habló. Harry, amigo, ¿qué haces con un montón de serpientes asquerosas? Ven y únete a nosotros, podemos jugar una partida de ajedrez. Harry gimió. No estaba de humor para esto. Weasley, esas asquerosas serpientes de las que hablas son mis amigas. Y no me interesa jugar al ajedrez contigo. Como puedes ver, estoy leyendo. Prefiero no hablar, dijo, esperando que Weasley captara la indirecta. Por desgracia, no la captó. Siempre lees, amigo, ¿por qué no hablamos de Quidditch? Sigo a los Chudley Cannons. Tú también deberías, dijo. A Harry le tembló un ojo, pero no dijo nada y volvió a su libro. ¿Qué libro estás leyendo, Harry? No lo reconozco. Ya terminé todos los libros de primer año, por supuesto. Me alegré muchísimo cuando descubrí que era bruja y que me habían seleccionado para Hogwarts. Nadie en mi familia es mágico. No recuerdo que ningún profesor te haya autorizado a leer ese libro. No deberías leer libros que no te hayan recetado, ¿sabes? Podrían ser peligrosos. Deberías dárselo a la profesora McGonagall para que compruebe si es apropiado para ti. ¿Así es como te va tan bien en clase? Pedir ayuda extra es hacer trampa, exclamó. Lo había dicho todo tan rápido que ahora tenía la cara roja. Daphne también se estaba enfadando. Puede que no fuera la mejor del año como Harry, pero no se quedaba atrás, siendo la mejor Slytherin de su promoción. Así que respondió con voz fría, Granger, no es asunto tuyo que el libro lea, y no necesita permiso de nadie para leer un libro, ya que le pertenece. Nadie tiene derecho a quitárselo a menos que perjudique explícitamente a otra persona, y le va bien en clase porque es inteligente, no porque reciba ayuda extra, y ni se te ocurra llamarlo tramposo. ¿Tan pronto has olvidado el incidente con el troll?, preguntó con veneno en la voz. Daphne ya tenía fama de serlo. Al igual que Harry, ella también usaba una máscara fría e inexpresiva casi todo el tiempo. Su tono y sarcasmo bastaban para ahuyentar a quienes intentaban pasarse de listos con ella. A los que persistían, unos cuantos hechizos de hielo en la ingle les enseñaron la lección, así que la mayoría aprendió a mantenerse alejados de ella. «Eres bastante grosera, ¿sabes?», preguntó Hermione. A Daphne le dio un tic en el ojo. Antes de que pudiera sacar su varita, sintió que Harry le tomaba la mano y le daba un suave apretón. Se tranquilizó un poco. «Señorita Granger, fue usted quien irrumpió en nuestro compartimento y empezó a insultarnos llamándonos serpientes asquerosas y tramposos. ¿Segura que quiere hablar de grosería?», preguntó Daphne.
Fue entonces cuando Ron decidió abrir la boca. Pero si no dijimos nada malo. Todos los Slytherin son malvados. Todo el mundo lo sabe, gritó. El aire en el compartimento se enfrió de repente. Harry se volvió hacia él con la varita en alto y dijo, vete antes de que te maldigan. Seguro que sabes de lo que soy capaz. Estabas allí cuando me encargué del troll. ¿Quieres una repetición? Ron palideció y se fue a toda prisa. Hermione sorbió por la nariz y dijo, no deberías amenazar a una Elamne. Le informaré de esto a la profesora McGonagall cuando regresemos. Salió del compartimento. Esos dos son los idiotas más molestos que he visto jamás, exclamó Tracy. No entiendo cuál es su problema. Weasley te sigue como un cachorrito perdido y Granger no entiende que no te interesa su pequeña competencia. ¿Te has fijado en que ahora pasa más tiempo en la biblioteca que antes? Preguntó Susan. Harry se encogió de hombros. En realidad no le importaba. Si esos dos insistían, unas cuantas maldiciones vergonzosas deberían hacer que se fueran. Al llegar a la estación de King's Cross, bajaron para recibir a quienes los esperaban. Harry le había dicho a Sirius que quería ir al castillo Potter un par de días y que luego se reuniría con él para el resto de las vacaciones. Tras despedirse, Harry estaba a punto de usar su traslador para irse a casa cuando, de repente, alguien lo abrazó. Que lo abrazaran así no le trajo buenos recuerdos, así que lanzó un encantamiento de destierro sin varita sobre la persona y se la llevó a la mano. Lo que vio fue a quien supuso que era Molly Weasley, a quien sus hijos ayudaban a levantarse. Su cara estaba tan roja como su pelo al ser recogido en público, pero sonrió, miró a Harry y dijo, es tan bueno conocerte por fin, Harry, querido. Ron me ha hablado mucho de ti en sus cartas. ¿Qué tal el primer trimestre? ¿Disfrutaste tu experiencia en Hogwarts? No creo que un niño como tú deba pasar la Navidad solo, así que ven. Puedes venir con nosotros a la madriguera. Tú y Ron pueden compartir habitación. Ginny tiene muchas ganas de conocerte, ¿verdad, querido? Ven, Harry, dijo, y le tomó la mano. Albus Dumbledore le encargó a Molly Weasley que se asegurara de que Harry viniera a la madriguera por Navidad. Esto también le daría la oportunidad de presentarle al niño a Ginny. Pensaba que si su hija se casaba con él, por fin podría vivir con lujo y su familia no sería objeto de burla por parte de la mayoría de la Gran Bretaña mágica. Si Harry no estaba interesado en Ginny, una poción de amor lo solucionaría. Es lo que le había hecho a su esposo Arthur, y mira que bien terminó su matrimonio. Salió de su ensoñación cuando sintió que una varita la pinchaba. Se giró y vio a un Harry Potter furioso, apuntándola con su varita. Señora Weasley, no sé qué le habrán dicho, pero asustar a alguien abrazándolo antes de que lo presenten es inapropiado. Algunos incluso podrían considerarlo un ataque y tomar represalias. Dicho esto, no sé qué le habrá dicho su hijo, pero no somos amigos. Y no pienso irme a una casa de desconocidos solo porque usted lo diga. Ya tengo una casa, que es a donde iría, y como pase mis vacaciones de Navidad no es asunto suyo, ya que no le rendí cuentas. Bueno, buenos días, dijo. La cara de Molly Weasley se puso morada. Mira, jovencito, soy madre de 7 hijos y no me van a hablar así. Obviamente necesitas una figura maternal y, la interrumpió bruscamente cuando bajó la temperatura. La gente a su alrededor se giró para ver al niño que sobrevivió apuntando con su varita a los ojos de Molly Weasley. Todos pudieron percibir el tono frío de Harry Potter cuando dijo, no soy su hijo, señora Weasley. No crea que puede arrastrarme a su casa solo porque usted lo exige, y jamás piense que necesito una figura maternal en mi vida. Nadie puede reemplazar a mi madre. Era tan brillante que burló a Voldemort. Descubrió la manera de detener la maldición Avada Kedavra y sacrificó su vida sin dudarlo para salvarla de su hijo. Se atreve a intentar ponerse en su lugar. Jamás lo permitiré. Tocó su anillo y se alejó en un traslador. La gente ahora miraba a la matriarca Weasley con los ojos entornados mientras muchos comenzaban a susurrar. Molly Weasley se puso roja de ira y vergüenza y se dirigió a la Red Floo con sus hijos. Harry pasó el resto de la noche volando con Áquila para calmarse. Su familiar, el pájaro del trueno, siempre parecía saber qué decir para calmar su ira. Tras una larga conversación con él,
Harry entró en el castillo y se dirigió a su estudio. Había escuchado a Granger y Weasley unos días antes y tenía que asegurarse de que lo que había oído no fuera cierto. Tomó un pergamino y una pluma y escribió: Estimado señor y señora Flamel, me llamo Hadrien Potter y soy tataranieto de William e Isabel Potter, quienes, como recordarás, fueron tus exalumnos. Soy estudiante de primer año en Hogwarts y hace poco descubrí que Albus Dumbledore podría estar escondiendo tu piedra filosofal en el colegio. No sé si sea cierto, pero sí sé que hay una conspiración, ya que el director Dumbledore anunció públicamente la noche del banquete inaugural que cierto pasillo está prohibido a menos que quieras morir de la forma más dolorosa. Ha habido 2 atentados contra mi vida en los pocos meses que llevo allí, y estoy seguro de que la gente piensa que tal objeto podría estar presente en Hogwarts. Pensé que sería prudente informarle, ya que no tengo ni idea de si tiene su propiedad o si está con Dumbledore. He hablado con los retratos de mis antepasados y solo tienen cosas buenas que decir sobre usted. Por eso decidí escribir esta carta. Lamento haberte molestado si la trampa de Albus Dumbledore es una artimaña, pero si no lo es, solo quería informarte para que puedas tomar pronto una decisión importante. Un dispositivo así podría ser peligroso en las manos equivocadas, incluso en manos de quienes se han mostrado confiables. Atentamente, Lord Hadrien J. Potter, señor de la más antigua y noble casa de Potter. Metió la carta en un sobre y fue hacia Hedwig. Este vuelo va a ser largo, chica, y seguro que también tienen barreras anticorreo. Ten cuidado, y si no las encuentras, vuelve. Puedo encontrar otra forma de entregarles la carta, dijo, acariciándole las plumas. Hedwig ululó, le mordisqueó el dedo y despegó hacia el cielo nocturno. Tras verla desaparecer, cenó ligero y se dirigió a las mazmorras. Tras atravesar varias puertas donde tuvo que decir la contraseña en Parcel, finalmente entró al lugar donde se encerraban los prisioneros. Despierten, despierten todos. Ya volví de la escuela. ¿No me van a dar la bienvenida?, preguntó con una voz fingida y alegre. Los cuerpos frágiles y destrozados de Vernon, Petunia y Marge Dursley despertaron lentamente con un gemido. No sabían dónde estaban ni cuánto tiempo llevaban allí. Al abrir los ojos, encontraron a Harry Potter ante ellos. Tú, bramó Vernon. ¿Qué demonios haces aquí, bicho raro? Creí que estabas muerto para siempre. Deberías. De repente, Vernon notó que los huesos de su mano habían estallado. El dolor era terrible. Voy a hablar, y tú también me vas a escuchar, Marge. Después de todo lo que me han hecho pasar ustedes 3, ¿de verdad creían que me olvidaría de ustedes? Me golpeaban a diario, me hacían arrastrarme por la casa dolorido, me azotaban, hacían que su perro me mordiera y me arrancara la carne de la pierna, me golpeaban en la cabeza con una sartén, me ponían hierros al rojo vivo en la espalda y el trasero, me obligaban a dormir en un armario, me dejaban morir de hambre durante semanas, insultaban a mis padres mientras les robaban $250,000 de libras que les habían dado para mi cuidado, me mentían, me apuñalaban con la intención de matarme. Y bueno, ya se hacen una idea. No iba a dejar que vivieran sin compensación, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa sombría. ¿De qué estás hablando, bicho raro? Sabía que eras así, un criminal. Todo está en la crianza. Si algo le pasa a la zorra, algo le pasa a... Para, gritó Marge Dursley. Los otros 2 retrocedieron asustados. Hueso tras hueso se le rompían en el cuerpo, causándole un dolor insoportable. Algunos huesos rotos le impactaron los nervios, causándole más dolor. Finalmente, cesó, pero el dolor seguía presente. Nunca me llames bicho raro, Magel. Tú eres el bicho raro, no yo. Soy un mago, Marge. Eso significa que puedo hacer magia. Sí. La magia existe, y mis padres también eran mágicos, por eso tu hermano y tu cuñada nos odian tanto a mí y a mis padres. ¿Te atreves a intentar insultar a mis padres?, dijo, mirando la figura de la mujer, con los ojos abiertos y gimiendo. Y ahora tenemos a nuestra querida Petunia, la arpía que derrama su odio sobre un bebé inocente e indefenso. ¿Sabes algo interesante? Los errores, que son el equivalente mágico de Scotland Yard y el Mi-5, fueron a tu casa hace más de 3 meses para arrestarte.
Por fin le había mostrado al mundo mágico británico cómo creció su preciado Salvador. Y estaban tan furiosos que expulsaron a Albus Dumbledore de su puesto de jefe brujo y de su puesto en la conferencia internacional. Menos mal que la votación se convocó de inmediato. Si la hubieran retrasado, Dumbledore habría sobornado y chantajeado a los miembros del Visengamot para mantener sus puestos. Es demasiado poderoso para ser derrocado tan fácilmente. Por suerte, no tuvo tiempo de hacerlo, pero aún así conservó su puesto en el Visengamot, gracias a su orden de Merlín. Se aseguró de que tu caso y su investigación cayeran en el olvido. Probablemente habrías estado en una celda de detención durante unos meses o un año y luego te habrían liberado. Después de todo, si hubiera intentado que te llevaran en el tribunal, su caso también se abriría, así que fue beneficioso para ambos. Y también fue un intento sutil de informarme que no había perdido todo su poder, pero no iba a permitirlo, ¿verdad? Así que les pedí a mis fieles elfos domésticos que te trajeran aquí. De verdad, mis elfos querían matarte inmediatamente por lo que me hiciste, pues me adoran muchísimo. Tengo mucha debilidad por los elfos domésticos, ya que me trataron peor que a un elfo maltratado durante 6 años. Pero decidí ser paciente. Llevas aquí más de 3 meses, con muy poca comida y agua. Pero tranquilos, voy a aumentar la diversión, porque estoy seguro de que todos están tremendamente aburridos. ¿Empezamos?, preguntó, llevándose su varita de ébano y pájaro del trueno a la mano, con sus ojos verdes brillando. Tras media hora de tortura, los 3 Dursley se desplomaron en el suelo, temblando. Harry salió lentamente de la habitación, pero en la puerta se detuvo y dijo, olvidé mencionar que Dudley fue golpeado por unos Metouns hasta la muerte. Luego arrojaron su cuerpo al Támesis. Nadie lo sabe, ya que no lo encontraron. Los vecinos de Privet Drive creen que Vernon es un traficante de personas y que violó y asesinó a su sobrino, y cuando la policía lo descubrió, todos decidieron huir. Nadie los va a extrañar. Nos vemos en 6 meses. Disfruten de su estancia en el castillo Potter, dijo, y se fue, justo cuando oyó un grito de negación. Harry se dirigió rápidamente a su habitación, se desplomó en la cama y sollozó desconsoladamente. Sabía que ese día había liberado su lado oscuro. Harry no se engañaba al pensar que era luz. Podía matar cuando era necesario. Por eso no se había sentido muy culpable por matar a Quirrell. Claro que se sentía mal, pero el hombre había intentado que lo mataran 2 veces. De no ser por su preciado familiar pájaro de trueno y su propia habilidad, probablemente estaría muerto. Pero los Dursley eran otra historia. Eran tan intolerantes que seguían pensando que lo que hacían estaba bien. ¿Cuántos niños nacidos de Muggles corrían la misma suerte que él? Al menos en la Gran Bretaña mágica, el Ministerio de Magia integraba a los nacidos de Muggles. Pero en países que se separaron completamente de sus homólogos Muggles, como los Estados Unidos mágicos, India, China y Rusia, los nacidos de Muggles probablemente murieron en masa debido a los Muggles, lo cual era inaceptable. Pero considerando los juicios de las brujas de Salem, podía entender la paranoia del Macusa por mantenerse alejado de los Muggles. Su llanto aumentó cuando reflexionó sobre si era como Voldemort. Había estado trabajando en desentrañar sus recuerdos y se encontró actuando más o menos como él. Y Poe llegó a la conclusión de que no era como Voldemort. Ese hombre estaba loco. A Voldemort no le importaba destruir todo el mundo mágico para sentarse en la cima de la cadena alimenticia. No le importaba a nadie más que él mismo. Harry no era así. Harry se preocupaba mucho por sus contrapartes mágicas. Tenía una visión para el futuro que esperaba poder implementar. Se esforzaría por crear un mundo en el que valiera la pena vivir. Harry también respetaba profundamente a otras criaturas mágicas. No serían casadas como lo eran ahora o habían sido casadas antes. También les proporcionaría un hogar. Sí, lo haría, pensó con determinación mientras se quedaba dormido. Capítulo 12. Daphne Gringres estaba feliz de estar de nuevo en casa. Justo después de cenar, su madre le había dicho que quería hablar. Así que ahora, madre e hija estaban sentadas en la sala familiar, cuando su madre habló. ¿Qué tal el primer trimestre? He oído que eres amiga de Harry Potter. Daphne asintió, sí,
Pero te lo dije hace una hora y te he estado enviando cartas durante los últimos meses. Entonces, ¿qué es exactamente esto de mamá?, preguntó confundida. Elizabeth Gringres se sonrojó y respiró hondo. Antes de que te lo cuente, necesitas una breve lección de historia. Hace casi 200 años, un hijo de una de las ramas menores de la familia Potter se alió con otros que querían ver la destrucción de la familia y mató a todos los miembros de la línea de cadetes. Este incidente se conoce comúnmente como la masacre Potter, pero no pudo destruir la línea principal. La razón se desconoce, ya que los detalles son escasos y los Potter son conocidos por su secretismo, así que nadie sabe qué sucedió. Varios años después, William Potter, el tatarabuelo de tu amigo Harry, firmó un contrato con tu antepasado Stephen Gringres. Decía que si alguna de las familias no tenía un heredero varón, se firmaría un contrato matrimonial para que nadie se aprovechara de la inmensa riqueza o el poder político de ninguna de las dos. Y este contrato ya ha entrado en vigor. Hay un contrato matrimonial inquebrantable entre tú y Harry Potter, dijo en voz baja. Daphne miró al vacío mientras millones de pensamientos cruzaban por su cabeza. La ira, el dolor, la traición y el miedo eran los principales. ¿Estaba comprometida con Harry? Y por lo que parecía, él lo sabía y no se lo dijo. Tragó saliva mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había querido hacerse un nombre. Tenía un don natural para las pociones y los encantamientos y siempre había soñado con ser una hechicera de gran éxito, inventando nuevos dispositivos mágicos y ganando reconocimiento mundial. También había pensado que algún día podría hacerse cargo del negocio familiar y del puesto de su padre en el Visengamot para poder entrar en política. Y ahora, estaba comprometida con una celebridad internacional, ya que Harry era el único superviviente conocido de la maldición asesina, un genio también. Estaría atrapada para siempre a su sombra, sin poder ver la luz. No respondió a su madre mientras corría a su habitación y lloraba. Lloró por el futuro que nunca podría tener. HP asterisco señor del rayo asterisco HP a las 5 de la tarde del día siguiente, Harry viajó por la Red Flu a la mansión Gringres. Al salir de la chimenea, chasqueó los dedos automáticamente y el hollín desapareció. Elizabeth Gringres lo esperaba. Le entregó un ramo de lirios y dijo, estos son para usted, Lady Gringres. Le agradezco que me haya recibido en su casa. De nada, Lord Potter. Por aquí, por favor, dijo, llevándolos al salón. Harry hizo una reverencia y dijo, Lord Gringres, es un placer volver a verlo. Gracias por invitarme a su casa. El placer es mío, Lord Potter. Por favor, tome asiento, dijo, señalando el sofá. Harry se sentó y el hombre mayor comenzó. Voy directo al grano. Mi gerente de cuentas en Gringotts me ha dicho que usted sabe que el contrato es inquebrantable a menos que tengamos un heredero varón. Cuando me enteré, me preocupé porque nadie sabe mucho de usted y, desde luego, no creía en esas novelas de fantasía. Pero lo que me preocupaba profundamente era si Albus Dumbledore le había lavado el cerebro. Como puede suponer, no confío en él y usted reveló su verdadera naturaleza hace unos meses. Aunque ese juicio en septiembre disipó ese miedo, lo cierto es que no lo conocemos. Por eso queríamos conocerlo y que se sintiera cómodo con nosotros. Harry asintió lentamente. Podía entenderlo, pero una pregunta rondaba su mente. Lord Gringres, ¿cómo se tomó Daphne la noticia?, preguntó en voz baja. Realmente se sentía mal por todo el asunto. Por sus experiencias de los últimos meses, Harry sabía que Daphne era una chica muy ambiciosa y tenía grandes sueños para el futuro. Probablemente pensó que estaban destrozados y él quería aclararle las cosas. Cyrus miró a Elizabeth y la mujer continuó diciendo, no está bien, Lord Potter. No nos ha hablado desde anoche. Harry le sintió con tristeza y preguntó, ¿puedo hablar con ella? Y, por favor, llámame Harry. Los adultos se miraron y asintieron, y la mujer mayor acompañó a Harry al jardín, donde Daphne estaba sentada bajo un árbol, leyendo un libro. Harry se acercó lentamente, se sentó a su lado y dijo, hola, Daphne. El semblante de la chica no cambió, pero se giró y le dirigió su ya famosa mirada gélida. Con su voz fría, dijo, Lord Potter, y volvió a su libro.
Harry vio que tenía los ojos inyectados en sangre, no sabía si por el llanto o por la falta de sueño. Pero poco a poco fue intensificando su magia y echó un vistazo a su mente, solo para analizar sus pensamientos superficiales. Sabía que tenía formación en oclumancia elemental, así que no profundizó. Tras comprender que la preocupaba, se tomó su tiempo para pensar qué decirle. Pensó en revelarle algunos secretos, pero luego decidió que, como su historia con los Dursley había salido en la portada del periódico, podía hablar de ello con su futura esposa. Así empezó. ¿Sabes? Cuando era niño, antes de descubrir la magia, mis familiares me decían que mi padre era un borracho y mi madre una prostituta que murió en un accidente de coche. Durante todos esos años que sufrí abusos allí, me prometí a mí mismo que, si alguna vez llegaba a ocupar un puesto de autoridad, me aseguraría de crear un mundo donde valiera la pena vivir. Construiría una sociedad donde tales abusos se denunciaran de inmediato y se abordaran. Fue entonces cuando descubrí que había una sombra llamada Albus Dumbledore que intentaba controlar mi vida con todas sus fuerzas, e hice todo lo posible por zafarme de su control. Cuando vivía solo y crecí en el castillo Potter, vi hasta qué punto el mundo mágico británico había sido destruido por Voldemort. Tanta gente con talento había muerto, y parecía que habría un estancamiento hasta que llegara la siguiente generación. Soy un Ravenclaw de verdad, ya que solo creo en el mérito. Respeto solo a quienes triunfan y a quienes tienen conocimiento y poder. No tengo paciencia para lidiar con idiotas e incompetentes. Al mismo tiempo, tampoco tolero a inmaduros como Voldemort, aunque sabe mucho. Hace unos 6 meses, me enteré de un contrato matrimonial por el que me casaría con Daphne Gringras, a quien ni siquiera conocía. No conocía a la chica con la que estaba comprometido, ni si podría soportar a alguien siempre frío y distante, ni si siquiera podríamos llevarnos bien. Pero si me dije a mí mismo que no era culpa de la chica que me obligaran a firmar este contrato. Fue entonces cuando decidí que no me interpondría en el camino de sus sueños. No me gustaría que alguien se interpusiera en los míos, así que, ¿qué derecho tengo yo a interponerme en los tuyos, Daphne? Si te preocupa que no te deje alcanzar tus sueños de ser una empresaria exitosa, por favor, no lo hagas. Lo que los Potter y los Gringras tenemos en común es que somos muy buenos en los negocios que emprendemos. Nunca obstaculizaría tu crecimiento, Daphne. Si quieres participar en la política, puedes ocupar mi puesto en el Visengamot cuando llegue el momento. Si quieres ser hechicera, como me dijiste, entonces yo seré la primera persona en ayudarte. Nunca obstaculizaría tu crecimiento, Daphne, jamás. La verdad es que, incluso con 11 años, tengo que comportarme como un adulto. El abuso es la clave para la vida de los niños, y decidí que podía ser oprimido o levantarme y forjar mi propia vida. Pero hay algo que anhelo, algo que siempre he querido y que me fue arrebatado. Puede que veas ese contrato matrimonial como una trampa, pero para mí, lo veo como un futuro donde puedo tener una familia, algo que siempre he anhelado y siempre anhelaré. Es mucho pedir, Daphne, que me consideres familia, preguntó, pálido. Daphne estaba pálida y lloraba en silencio. Se acercó a él y le dio un abrazo suave pero firme. Ambos niños se abrazaron durante varios segundos mientras su llanto se calmaba lentamente. Entonces Daphne tomó la mano de Harry y le dijo, «Tienes una familia, Harry. Nunca pienses que no la tienes. Nunca te dejaré solo, jamás. Donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, siempre me tendrás a tu lado. Te lo juro», dijo. Sin que ninguno de los niños lo supiera, sus manos brillaron al ver la promesa de Daphne hecha realidad. No se darían cuenta del efecto que las palabras de Daphne tendrían en sus vidas hasta muchos años después. Harry se rió entre dientes. Suena muy cliché. ¿Seguro que no lo leíste de una novela romántica?, preguntó. Daphne se echó a reír y dijo, quizás sí, quizás no. Vamos, entremos. Hace un frío glacial. No sé en qué estaba pensando cuando salí. El almuerzo fue un momento alegre. Cyrus y Elizabeth estaban felices de que los niños hubieran resuelto sus problemas. Story estaba ocupada charlando. A diferencia de Daphne, ella tenía una personalidad más extrovertida y estaba maravillada de conocer al niño que sobrevivió. Después del almuerzo,
Fueron al salón, donde se sentaron a conversar. 2 horas después, Harry recordó algo de repente. Se levantó y dijo, Daphne, tengo algo para ti. No puedo creer que se me haya olvidado. Sacó una pequeña caja del interior de su túnica y la abrió. Dentro estaba el anillo más hermoso que Daphne había visto jamás. Esto es para ti. Este anillo ha pertenecido a mi familia durante siglos. La gran piedra central es un raro diamante azul, y varios pequeños diamantes blancos lo rodean, incrustados en una banda de platino. Se lo regaló mi antepasado Rafael Potter a su esposa Aradia Peverell a principios del siglo XIV. Por lo que he leído, ella era hechicera, y se dice que ella misma había encantado este anillo con hechizos de protección y cosas así. Por eso quiero que lo tengas. ¿Qué te parece?, preguntó nervioso. Daphne miró fijamente el anillo en la caja. Con voz temblorosa, dijo, gracias por pensar en regalarme algo tan especial, Harry. Es un honor. Harry sacó el anillo y miró a su padre. Él sonrió y asintió, y Harry respiró hondo y le puso el anillo en el dedo anular izquierdo. El anillo brilló y se ajustó al tamaño de su dedo. Daphne inmediatamente agarró a su prometido y lo abrazó. Harry se tensó al instante, pero lentamente la rodeó con sus brazos para corresponderle el abrazo. Story chilló de alegría al pedirle a su hermana mayor que le mostrara el anillo. Daphne sonrió y se lo mostró a su hermana y a su madre. Cyrus llevó a Harry aparte y dijo, felicidades, Harry. Veo que te esfuerzas al máximo por hacer feliz a mi hija. Hazlo y no tendremos problemas. Pero si le rompes el corazón, tendrás que arreglártelas conmigo. Harry sonrió y asintió. Pensó en algo y dijo, ahora que el contrato se ha promulgado, se hará público en el registro civil del ministerio. No tardará mucho en que los medios lo tengan en sus manos. No sé cómo reaccionará la gente. Cyrus asintió. No dudo que todos estarían contentos. Ya estoy seguro de que Lord Malfoy y Lord Nat estarían cabreados. Pero debo decir que me siento aliviado. Parece que William Potter y Stephen Gringret sí que sabían lo que hacían, dijo sonriendo. HP asterisco señor del rayo asterisco HP Harry pasó el día de Navidad y los días siguientes en presencia de su padrino en la mansión Black. Sirius había pensado primero en ir a la casa de su infancia en Londres, pero decidió no hacerlo porque no quería recordar los malos recuerdos del lugar. El Lord Black se encontraba mucho mejor que la última vez que Harry lo vio en persona, pero Sirius seguía acudiendo a un terapeuta para asimilar lo sucedido. El día de Navidad, Harry le dio a Sirius algo que creía que su padrino definitivamente necesitaba. Sirius, sé cuánto odias a Creature, y dijiste que el odio es mutuo y que podría intentar matarte, así que mis regalos son Floppy, Twinkie, Daisy y Lucky. De inmediato, 4 elfos domésticos aparecieron junto a él y lo saludaron alegremente. Hola, amo Sirius. Sirius estaba eufórico al no tener que lidiar con Creature y, a petición suya, los unió de inmediato a la familia Black. Harry les explicó que estaban sufriendo abusos en un pub de Nocturnal y que había ayudado a liberarlos. Los elfos querían un amo, y Harry había pensado en su padrino. Los elfos, rebosantes de alegría, les dieron las gracias a ambos y de inmediato comenzaron a limpiar la gran mansión, que estaba en ruinas. Gracias, Harry. Ahora, para tu regalo, quiero que te sientes y cierres los ojos, ¿de acuerdo? No los abras hasta que yo lo diga, dijo y salió de la habitación. Al cabo de un minuto, se dio cuenta de que el hombre mayor había regresado. Bien, chico, abre los ojos. Harry abrió los ojos y vio a un cachorro meneando la cola. Ladró, saltó sobre Harry y empezó a lamerle la cara. Harry se quedó atónito y se echó a reír. Jamás se le habría ocurrido que Sirius le compraría un perro. Es un Krug, Harry, un perro mágico. Tuve que conseguir una licencia para comprarlo. Seguro que te alegrará la vida. Además, todo niño necesita un perro, dijo sonriendo. Harry rió mientras el Krug se sentaba en su regazo y meneaba la cola. Muchas gracias, Kenuto. Es un regalo increíble. Necesita un nombre, ¿verdad? ¿Cómo te llamarías? ¿Qué tal Tango? Le preguntó al cachorro. El Krug ladró y meneó la cola. Sirius sonrió al ver a Harry reír y jugar con su nuevo amigo.
Era tan difícil hacer sonreír a Harry y que no fuera tan frío como siempre. HP asterisco señor del rayo asterisco HP en la noche del 29 de diciembre, Remus Lupin salió de la chimenea en la mansión negra. Fue recibido por un elfo doméstico que lo condujo al salón formal. Remus estaba asombrado por la riqueza y el esplendor del lugar, había olvidado cómo eran las grandes mansiones, ya que la mansión Potter era el único hogar de una casa antigua que había visitado. Al entrar, vio a su amigo Sirius paseándose de un lado a otro. Al entrar, Sirius se giró, le dedicó una pequeña sonrisa y le dijo a Remus que se sentara en el sofá. Permanecieron sentados un minuto en silencio, pero Remus sintió que alguien lo observaba. Se giró para mirar a un niño y se quedó sin aliento. Esto le debía a Harry, pensó. Cuando aceptó ver a Harry, esperaba que el niño se pareciera exactamente a su amigo James, con los ojos de Lily, pero ese rostro no era el que lo miraba. Estaba mirando a un niño alto y extremadamente atractivo, con sus ojos esmeralda brillando con una fuerza controlada. Este no era un niño de 11 años común y corriente. Se estremeció al ver la fría expresión del niño, la felicidad y la alegría que recordaba haber visto en el rostro de Harry cuando era un bebé habían desaparecido. Sirius decidió romper el silencio. ¿Cómo has estado, Remus?, preguntó. El hombre se encogió de hombros. Está bien, supongo. He estado en el extranjero, trabajando en el mundo Magel, ya que, ya sabes, nadie en el mundo mágico quiere contratarme. Estuve completamente aislado de Gran Bretaña y solo vine ayer después de que Dumbledore me llamara y para conocerlos a ambos, dijo. Hubo silencio en la habitación cuando Harry se giró hacia la ventana, mirando los jardines cubiertos de vegetación alrededor de la mansión mientras decía, ¿y qué quería Albus Dumbledore de ti? Remus volvió a temblar involuntariamente ante el tono gélido y respondió, bueno, me dijo que Sirius fue declarado inocente, y que ambos le guardan rencor, y que solo quería lo mejor para ti. Creo que tiene razón. Deberías confiar en él, Harry. Dumbledore es un gran hombre y sabe más. Sirius hizo una mueca al sentir el calor. Como negro, provenía de una familia notoriamente oscura y podía reconocer que su ahijado no era tan claro como la gente creía. Harry era definitivamente gris. Por eso se esforzaba por ser lo más comprensivo y reconfortante posible, pero al mismo tiempo no se entrometía en los asuntos de su ahijado. Era demasiado tarde para que desarrollara un vínculo paterno-filial con Harry. Solo intentaba ser su amigo. No era la primera vez que se alegraba de que Amelia hubiera insistido en que fuera a todas esas sesiones con un terapeuta mental. Probablemente habría sido un hombre imprudente y demente, pensando que Harry era exactamente igual que James, y esa idea preconcebida habría destruido cualquier esperanza de amistad con su ahijado. Harry no dijo nada. Llamó a su elfo. Remus oyó un chasquido, y un digno elfo doméstico levantó la vista y dijo, ¿qué puede hacer Toby por usted, amo Hadrien? Toby, ¿podrías traerle una copia del periódico del 5 de septiembre a nuestro invitado?, preguntó. El elfo asintió y regresó con el periódico. Remus lo tomó y palideció al ver los titulares. ¿Te maltrataron y te apuñalaron? ¿Cómo sigues vivo?, preguntó consternado. De repente, Harry se dio la vuelta y disparó. Esa es la pregunta que quieres hacer. ¿Qué tal si me dices dónde demonios has estado los últimos 10 años? Dijiste que te habían aislado de Gran Bretaña. ¿Puedo preguntar por qué? Ni siquiera te molestaste en buscar a la hija única de tu mejor amiga. Antes de empezar con la discriminación de los hombres lobo, podrías al menos haberme enviado una carta después de que empezara Hogwarts, presentándote y diciéndome que eras la mejor amiga de mi padre y preguntándome si querías saber más sobre ellos. ¿Se te pasó por la cabeza que, como huérfana, no recuerdo a mis padres? Y también me gustaría que me respondieras, ¿dejaste que Albus Dumbledore me secuestrara y me dejara con Petunia Dursley sin dudarlo? Se suponía que eras amiga de mi madre. ¿No sabías cuánto odiaba esa zorra a mi madre? ¿Alguna vez te importó si me tratarían bien allí? Pero no, Albus Dumbledore dijo que era lo mejor, por lo tanto, no habría duda. Por último, dime, ¿por qué debería confiar en ti cuando, sabiendo que Sirius no era el guardián secreto, no dijiste ni una palabra? Menudos amigos tenías, Sirius.
Uno trabajaba para Voldemort y otro para Dumbledore. Entre los dos viejos, casi causaron la destrucción de la familia Potter, gritó. Harry nunca había perdido tanto el control en los últimos años. El aire era denso y el tiempo afuera empezaba a empeorar. Nubes oscuras se cernían sobre él y una lluvia torrencial azotaba las ventanas. Se oían truenos y se veían varios relámpagos. El propio Harry brillaba, su cabello era blanco puro, y pequeños rayos rodeaban su cuerpo, dándole un aspecto letal. Era difícil creer que fuera un niño de 11 años. Remus estaba pálido como un papel. No podía creer que este fuera el bebé inocente que había visto hacía tantos años. Se armó de valor y respondió, tienes que entender, Harry, que si quería contactarte, pero pensé que, como no te había visto en tantos años, quizá no querrías que te relacionaran conmigo. Y sobre tu estancia con los Dursley, Dumbledore me dijo que eso era lo que se mencionaba en el testamento de James y Lily, y que estar con Petunia te mantendría a salvo. Así que pensé que, aunque no fueras feliz con Petunia, al menos estarías a salvo de los mortífagos. Y como dices que sabía del guardián secreto, no sabía que era Pettigrew, gritó. Harry se enfadó más. Quizás no estuviera contento, pero era lo mejor. Esa era su defensa. Y de nuevo, soltó su triste historia de hombre lobo por no haberlo contactado. Parecía que esa era su única defensa. Parecía que Lupin nunca se separaría de Dumbledore. Mientras su ira aumentaba, otro relámpago atravesó un árbol en el terreno al incendiarse. Sirius y Remus se quedaron boquiabiertos. ¿Estaría relacionada esta tormenta con Harry? Semejante fenómeno era inaudito. Remus negó con la cabeza. Harry no podía hacer eso. Albus Dumbledore era el mago más poderoso de la historia y ni siquiera él podía realizar una proeza mágica tan asombrosa. ¿Recuerdas la poción matalobos que mi madre te enviaba cada mes durante la guerra? En la última semana de octubre de 1981, cuando se preparó el encantamiento Fidelius, no estabas allí como siempre, pues tenías la costumbre de desaparecer durante largos periodos sin avisar a tus amigos. No sé cómo lo hacía, pero te enviaba la poción una y otra vez, ¿no te acuerdas? Ese lote en particular también contenía una carta donde te informaba, de su puño y letra, que Peter Pettigrew era el guardián secreto. La había encantado de tal manera que solo tú pudieras abrirla. Entonces, ¿cuál es tu excusa esta vez? Preguntó Harry. Sirius estaba furioso. ¿Qué demonios está pasando? ¿Lo sabías todo este tiempo? Preguntó con incredulidad. Remus negó con la cabeza y dijo, no sabía nada de la carta. El paquete llegó como siempre, pero no debía recibirlo hasta dentro de unos días. Para entonces, ya me había enterado del asesinato de James y Lily. Enfadado, destruí el paquete, lo juro. Creí que Sirius era el guardián secreto. Harry rió con una carcajada sonora y burlona. Bravo, señor Lupin. ¿Y qué logró con eso? El resultado fue que Sirius estuvo encerrado en Azkaban durante 10 años. Yo fui golpeado, torturado y esclavizado durante la mayor parte de mi infancia. Si hubiera visto esa carta y se la hubiera dado a alguien como el Aster Moody, el resultado podría haber sido diferente. En cambio, se quedó de brazos cruzados y dejó que todo pasara, y después del incidente que hizo, sí, cortó todo contacto con Gran Bretaña. Remus también estaba furioso. ¿Qué sabía el chico de los horrores de ser un hombre lobo? Solo gracias a la banda de Albus Dumbledore tenía una varita. Pero antes de que pudiera responder, Harry lo interrumpió. Pero eso es el pasado. Tiene dos opciones, señor Lupin. Usted y yo nunca podremos tener la relación que probablemente soñaba cuando yo era un bebé. Esa oportunidad se perdió hace mucho tiempo. Lo que puede hacer es responderme a esto. ¿A quién le debe lealtad? ¿A sus amigos o a Dumbledore? Preguntó. Remus gruñó y dijo, puede que hayas tenido una vida difícil, Harry, pero yo también. ¿Se te pasó por la cabeza que por Albus Dumbledore podría seguir vivo? ¿Que de verdad quiere lo mejor para ti? Ese hombre me acogió cuando nadie más lo hubiera hecho. ¿Ha hecho tanto por mí y esperas que lo olvide? ¿Que sigue? ¿Vas a proclamar que Dumbledore es malvado y Voldemort es bueno? Tus padres se avergonzarían de verte faltarle el respeto a un hombre tan grande como Albus Dumbledore. Alguien te ha lavado el cerebro, ¿no lo ves? ¿Quién es? Mal.
Eso fue todo lo que pudo decir, mientras era lanzado al otro lado de la habitación. El rostro de Harry estaba lleno de furia y su varita apuntaba al pecho de Lupin. Harry, no, por favor, cálmate, dijo Sirius. De repente, una voz entró en su mente. Tranquilo, pequeño. Siento tu angustia y tu ira. Supongo que ese hombre te ha traicionado. Pero no hagas nada de lo que luego te arrepientas. Cálmate, Harry. Aún tienes a otros que se preocupan por ti. Cálmate, dijo la voz de Aquila. Harry cerró los ojos y usó su oclumancia para acallar sus emociones. Respiró hondo durante unos minutos. Una vez que sintió que había recuperado el control, bajó la varita y se puso de nuevo la máscara inexpresiva. Se giró hacia su padrino. Sirius, es tu decisión si quieres ser amigo de este hombre. Que yo no quiera tener nada que ver con él no significa que tú también debas. Pero, por favor, no intentes que lo perdone. No podré soportarlo, dijo. Se detuvo en la puerta y se giró para mirar a Remus, que estaba poniéndose de pie. Sigues diciendo que Albus Dumbledore lo es todo para ti. Olvidas que, aunque te haya permitido entrar en el colegio, fueron tus amigos quienes te ayudaron a lo largo de los años. James Potter y Sirius Black no tenían la obligación de hacerse amigos tuyos, pero lo hicieron. No tuvieron que convertirse en animagos para hacerte compañía durante las noches de luna llena y evitar que te hicieras daño como de costumbre, pero lo hicieron. Lily Potter no tuvo que gastar dinero en prepararte la poción matalobos todos los meses para que no sufrieras como siempre, pero lo hizo. Y, por último, James y Lily Potter no tenían la obligación de dejarte 100.000 galeones y una casa en su testamento, pero lo hicieron. Si después de todo esto, sigues del lado de Albus Dumbledore por encima de tus amigos, entonces no hay diferencia entre tú y Pettigrew. La acción de la rata mató a James y a Lily Potter. Tu inacción nos puso a Sirius Black y a mí en prisión. La rata era una espía de Voldemort, pero eres un espía de Dumbledore. Recibirás la carta oficial de Gringotts sobre la transferencia de dinero y propiedad. Lo mínimo que puedes hacer es honrar la memoria de mis padres y aceptarla. Adiós, dijo, y se dirigió a la Red Fleur y a casa. Remus se sentó en el sofá justo cuando las lágrimas le rodaban por las mejillas. Cerró los ojos al comprender las consecuencias de sus actos. Aunque amaba a sus amigos y les estaba agradecido, ¿cómo podía darle la espalda a Dumbledore? Eso era algo que no podía hacer. Sirius miró a su viejo amigo con tristeza. No podía creer que ese fuera el fin de su amistad. Coincidía en que siempre había estado más unido a James que cualquier otra persona, eran como gemelos idénticos. Eran primos y se habían visto varias veces durante su infancia, y compartir el mismo dormitorio en Hogwarts solo consolidó ese vínculo. Pero nunca habían tratado a Remus ni a Peter como extraños. Suspiró. Tendría que pensar en el siguiente paso. No quería tomar una decisión precipitada como la anterior. Quizás podría hablar con Amelia, siempre le daba buenos consejos. Salió de la habitación para dejar a Remus con sus pensamientos.